Bueno, y yo quisiera comenzar también, tal vez con una pregunta sobre su actuación para darme un enfoque. Sí, por favor, se llevan hasta así. Usted en un momento actuó como ministro de la Instrucción Pública y además era rector de la universidad. Primero fui rector de la universidad y después ministro de Instrucción Pública. ¿Usted puede darme como un poco como carrera, tipo lo que hizo usted Bueno, yo he sostenido en primer lugar una cosa que ahora puede ser discutible en este momento, pero que en aquel momento era casi imprescindible. Yo he creído que todos los habitantes del país debían tener el derecho de estudiar gratuitamente hasta el nivel que ellos quisieran estudiar. Y así impuse la supresión de todos los aranceles, de todos los impuestos, de todo lo que significara un obstáculo para que el muchacho dijera: yo no puedo estudiar porque tengo que trabajar, porque tengo que pagar mis impuestos o mis matrículas y no puedo pagarlas. Pero ¿cuánta gente? Tengo cartas de cientos de estudiantes que me han escrito diciendo: yo dejé mi trabajo en el banco y me puse a estudiar porque usted suprimió los aranceles, es decir, me permitió seguir adelante. ¿Puede darme las fechas de su actuación? Ah, sí, exactamente. Desde el año 46, en que yo empecé a ser primero rector de la universidad, en agosto de 1946 terminé, y en primeros días de septiembre del 46 me fui a Estados Unidos como embajador. ¿Y hasta cuándo? Porque yo era amigo de Schwalm, que era el médico de Truman. Ah, sí. Sí, sí. Y entonces esa relación me sirvió también para poder establecer un nexo y arreglar las cuestiones que estábamos un poco abrumados. No, estaba interrumpida las relaciones. Sí, antes. Entonces yo fui ahí y a los pocos tiempos hablamos con Truman y hablamos con Connally, el senador Connally, y se restablecieron las relaciones, ¿no? ¿Y hasta cuándo se quedó como...? Yo me quedé hasta el año 48, 2 años. Sí. En febrero del 48, y vine acá a ocupar el cargo de secretario primero de Instrucción Pública, y enseguida se hizo el Ministerio de Instrucción Pública. Poco tiempo después se estableció el primer Ministerio de Instrucción Pública de la República. ¿Y hasta cuándo se quedó en este puesto? Yo me quedé hasta el año 50, en el febrero del 50, cuando precisamente una circunstancia muy especial. Yo estaba viviendo en la casa del presidente porque era muy amigo de él. Yo le había operado a la señora madre de Evita, y con ese motivo había, en fin, establecido una vinculación muy grande con él, y sobre todo con un hecho muy particular, que fue el siguiente. Yo estaba a cargo de la cátedra del profesor Arce porque ya me habían nombrado en lugar de él, y los estudiantes querían de todas maneras ocuparse del gobierno de la facultad, y estaban en una lucha permanente queriendo hacer política y mezclando las cosas de la administración y de la docencia, en este estado en que usted todavía los ve, en una lucha permanente, en que usted tiene que pensar que usted ha sabido todos los días que ve la alfalfa y ve las vacas que se comen la alfalfa, pero no la alfalfa que se come a las vacas. Entonces, cuando usted ve que la alfalfa se come a las vacas, ya no entiende nada, y eso es lo que yo he sostenido, que no podía ser que los estudiantes quisieran gobernar la facultad, y la gobernaban en el hecho porque los profesores se dejaban sugestionar por los estudiantes llevaban en ese comentario contra un profesor y contra el otro. Un profesor no tiraba directamente contra otro, pero tiraba por intermedio de los estudiantes, y entonces se hacía una cuestión vergonzosa. Y yo dije: mientras los estudiantes quieran dirigir la universidad, yo no voy a ser más profesor, y renuncié en el año 1945. En ese momento, por primera vez,
en mi vida tomé 15 días de vacaciones porque nunca había tomado vacaciones y me fui al sur, a Bariloche, con mi señora. Estando allá, me llamó por teléfono el coronel Perón, que yo no lo conocía, y me dijo: he leído su renuncia, me parece magnífico, usted debe encabezar un movimiento y conmigo podemos hacer un Ministerio de Educación como usted lo piense y como usted lo cree útil. Entonces me vine para acá y allí donde él vivía, en la calle Arroyo, en una casa muy pequeña y muy limitada, tirados en el suelo, hicimos un plano de todo lo que se iba a hacer en el sentido de la educación que consideraba factor primordial para orientar a la gente. Bueno, y con ese motivo, entonces, él me pidió que yo me hiciera cargo primero de la universidad y después, enseguida, de vuelta de Estados Unidos, me ocuparía del ministerio. Y así se hizo. Bueno, en el Ministerio de Educación, en realidad, fuera de darle promoción a todos los estudiantes y hacerles conocer el país y llevarlos de norte a sur y de este a oeste en viajes continuos durante las clases y durante las vacaciones, yo moví millones de estudiantes de norte a sur y de este a oeste, con el propósito de que conocieran, que vieran las posibilidades de este país y que se educaran con el conocimiento efectivo de cómo eran las cosas. Bueno, en ese sentido, trabajé durante 2 años en el ministerio, pero en un momento dado empezó a surgir y a ver aquí cosas que yo no había visto mientras estaba en la embajada en Estados Unidos, porque no había tenido referencias directas, vi una cantidad de cosas que suscitaban corrupción, cosas irregulares. Entonces yo le dije al general, le digo: mire, general, usted está rodeado de gente de muy malas condiciones. ¿En qué año fue eso? Ese fue en el año 50. Sí, ya en 50. En el año 50, al final de mi estada en el Ministerio de Educación, en el año que se llamó Año del Libertador General San Martín, que yo mismo inventé, que yo mismo hice la ley, que yo mismo fui vicepresidente de esa comisión, pero veía que ya era tremendo, porque venía la gente y venían a reclamarme a mí porque fulano había pedido una coima de tanto y el otro había pedido esto y el otro había pedido irregularidades. Entonces yo le dije: mire, general, nosotros nos hundimos y nos vamos al fondo de un pozo muy profundo y yo no quiero hundirme ni irme al pozo muy profundo. Y entonces él me dijo, dice: usted sabe que Inglaterra se hizo con los piratas y con los buenos, y yo voy a tratar de hacer lo mejor que se pueda para la República con los piratas y con los buenos. Bueno, pero conmigo no, general, porque yo no tengo esa modalidad ni pienso seguir. Entonces me fui a mi casa. Me vine a mi casa y empecé otra vez a trabajar como profesional, como todavía estoy trabajando, como cirujano. Bueno, y así terminó, puede decirse, mi periodo, pero yo seguí de todas maneras haciendo todo lo posible para que la educación se encaminara con un sentido exacto, y he denunciado cosas muy precisas. Yo no sé si acá tengo, si acá hay una, me parece. Esta es una de las últimas conferencias en que usted ve cómo es la pirámide estudiantil, en la que tenemos en la base 4 millones, después perdemos ya inmediatamente, ahí están las cifras, y llegamos aquí a esta altura, y enseguida a la tercera posición, es decir, a la del universitario, en una forma realmente calamitosa, perdiendo el 65, el 75 y el 83%. ¿Es posible eso? Sí. Bueno, permítanme hacerle algunas preguntas ¿Cómo sobre no? su actuación ya en el Ministerio, en la Secretaría de Instrucción. Como expliqué antes, mi interés tiene que ver, mi afán de investigar, tiene que ver con la influencia, con el rol de los militares. La pregunta es sencillamente esta: si en un momento u otro el sector militar, algunos de sus miembros,
¿expresaron interés en la situación universitaria o en la situación de educación del país o trataron de influir en la política educacional? No, jamás, Jamás. nunca, nada, jamás. Bueno, en su parecer, siendo miembro del gobierno, yo supongo que usted pudo ver el ambiente en general, Sí. ¿qué fue la naturaleza de las relaciones entre el gobierno en una parte y el sector militar por otra parte? Yo me refiero a los años 48, 50, porque estos años para mí son muy importantes. Ya en aquellos 2 años empezó algo, porque con tiempo se vio el estallido del movimiento Menéndez en 51, ya en el año 50. En 51. En 51, eso, pero los comienzos, estoy tratando de ubicar los comienzos de este proceso. Y claro, pero si yo le dije en el año 50, en el mes de enero, de marzo, en el mes de enero, febrero y marzo, yo vivía en la Casa del General porque mi familia estaba en Perú, porque yo tengo toda mi familia, mis hijos, todos están en Perú. Y con ese motivo, entonces yo insistía y le decía, vea general tal cosa, vea general tal otra, yo no tengo los documentos, pero estas cosas son irregulares, ¿no? ¿Usted se dio cuenta de que hubo una reacción entre militares contra esta situación también? No, yo no estaba Entiendo, no tenía ninguna vinculación con los militares. Sí. Bueno, la pregunta fue porque yo pensé que tal vez por casualidad encontramos No. Muy bien. Bueno, en su parecer, ¿qué fue las razones de este malestar? Aparte de la cuestión de Huimaca, entraron gente sin condiciones. ¿Usted puede expandir un poco sobre lo que a usted le causó este sentido de desafecto o de lo que sea? Yo era toda una sola cosa. A mí lo que me llamó la atención fue la corrupción que se veía insinuarse y que usted comprende que yo me retiré 5 años antes de la, Sí. 5 años antes de la revolución, de modo que yo lo veía claramente. Esto no puede seguir porque cuando la corrupción llega a los altos estrados en una forma disimulada o real, ya eso ya pierde sustentación, ya pierde base, entonces no puede ser. Yo me retiré a mi casa. Y ocurrió, se asomó ya en los primeros meses de 50. Yo supongo antes de eso hubo indicios. Claro. Encontró indicios. La reforma constitucional tuvo Eso fue en 49. ¿Tuvo algún impacto sobre el ambiente? Muy poco. Bueno, se dice que el sector militar o algunos militares trataron de evitar que la señora del presidente haga las funciones del Ministerio del Trabajo. Y la pregunta es si usted tenía algunos conocimientos, porque usted la conoció a ella. Mucho, yo lo he operado a ella, lo operé a él también. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre su reacción, la reacción de ella a las presiones que estaban haciéndose contra su rol público? Porque yo supongo pero yo fui uno de los principales que se oponía a que ella interviniera en lo que se llamaba la política grande, la política de coordinación, la política para que ella no actuara con la intensidad con que lo hacía. ¿Usted la oponía? No, yo me oponía a eso, sí. Al punto tal de que el motivo precisamente de una situación tan especial como yo lo había operado a la madre en el año 46, es decir, ya casi 4 años antes, y la madre estaba perfectamente bien, un día yo me encontré con ella que tenía las mismas cosas que había tenido la madre. Entonces le dije, mire,
Eva, esto hay que resolverlo y resolverlo enseguida. Y entonces ella me dijo, dice, usted lo único que quiere es que yo me retire de la política. Yo digo, yo no quiero que se retire de la política, yo lo que quiero es que sea menos efectiva su actuación dentro de la política, que usted pueda hacer todo lo que se refiere a la ayuda social, a la perfección de las mutualidades, a ayudar a la gente que en realidad necesita ayuda, pero no que trate de intervenir en todos los factores de la política. Bueno, y entonces ella me dijo, bueno, yo esta enfermedad, dice, hay que callarse y no decirle nada al general. Entonces yo le dije, señora, discúlpeme, pero yo como médico y como amigo voy ahora mismo a la Casa de Gobierno a decirle al general que usted tiene una cosa muy semejante a la de su mamá y que hay que decidirse a hacer una biopsia para resolver. 3 años después le hicieron la biopsia. 3 años después. Ella no quiso saber. ¿Qué? No quiso saber de eso. No quiso saber nada. Me dicen ahora, ayer anoche, estábamos comiendo en un restaurante, me dijo un señor que en una revista Hombres, número 80, aparece todo eso que yo he dicho en aquella oportunidad y que está todo detallado como yo le dije y cómo hubiera cambiado el panorama nacional si ella no se muere y no queda abandonada durante 3 años a la invasión de un cáncer del cuello de la matriz. 3 años después le hicieron la biopsia. Ayer en el periódico La Opinión hay una referencia a esto. ¿Ah, sí? Hay 2 columnas sobre Evita y se hizo referencia a su... ¿A mi internación? A usted, a su ¿Ah, sugerencia. sí? ¿En la opinión de ayer? En la opinión de ayer. No sabía. Sí. Estuve leyendo en el Plaza San Telmo ayer, en una feria que Estuvo en la feria San Telmo. Sí. Y, la feria de las pulgas. Sí, eso es muy interesante, pero es otra cosa. Así, ya en el año 51, usted le aconsejó a ella que debe retirarse. En el año, en realidad fue al final del 49. Al final del 49. Bueno, su motivo era en aquel entonces no del aspecto médico, sino su concepto de... No, mi concepto siempre conversábamos. Sí. No, siempre conversábamos. Pero además de eso, hubo una razón de tipo... físico, de carácter de enfermedad. Sí. Ella parece que tenía esta gran voluntad de orar, una voluntad, una memoria y una capacidad de unir a toda la gente modesta detrás de una idea y de una orientación, y ella constituía un puntal muy grande para toda la parte que podíamos decir de propaganda hacia la gente, hacia Perón. El libro La razón de mi vida y todo eso tenían un valor para la gente más modesta, para acumular razones de apoyo al general Perón. Era su brazo derecho. Claro, sí. Bueno, ella tuvo una actuación casi insólita en la historia del país. Absolutamente insólita, y de una capacidad de trabajo y una memoria. Ya le digo que veía a una persona una vez y no se lo olvidaba en su vida, ¿no? Y lo encontraba en cualquier parte, en el extremo. Yo he viajado con ellos a Tucumán, a Santiago del Estero, a Mendoza, a San Juan. Yo he viajado muchas veces con ellos en el tren presidencial porque siempre me invitaban. Yo estaba viviendo en la casa en aquel momento. Y entonces veía que en todas partes, fulano, hola, ¿cómo le va fulano de tal, con nombre y apellido, enseguida, cosas que muy importantes del orden, en el orden político, ¿no? Ella tenía la pasta del la pasta del político extraordinaria, una cosa que nadie le podrá discutir. En este país, que ha sido un país para los hombres, fue bastante insólito. Pero piense usted, por ejemplo, una cosa de su viveza porque no era una mujer preparada de gran cultura, sino al contrario, intuitiva y astuta, de una habilidad extraordinaria. Vinieron las damas de beneficencia, todas las damas, a decirle que en realidad ella era muy joven para ser presidenta de la organización de las damas de beneficencia. Y entonces ella le dijo, realmente, dice, yo creo que ustedes tienen razón, entonces le voy a pedir a mi mamá que se haga presidenta. ¿Qué le parece?
Sí, una tigresa. Así. Bueno, así usted dimitió, se retiró de... Yo me retiré en el 50. Le dije, cuando fui a ver al general, le dije, general, nosotros nos hundimos y yo no quiero hundirme, pues yo siempre he tenido una orientación popular con el deseo de ayudar, pero ayudar efectivamente sin pedir retribución ninguna por esa ayuda, sino porque creo que una persona más evolucionada debe ayudar a los que no han tenido posibilidades de evolucionar. Pero esto ya se descompone, esto es una cosa muy seria y yo me retiro. Entonces él agarró la renuncia y la rompió y la tiró. Y entonces al día siguiente, ese era un sábado, el día lunes, en la casa de gobierno, yo fui otra vez y le llevé mi renuncia y le dije que yo de todas maneras quería retirarme, quería volver a mi profesión y nada más. Y él me dijo, déjese bromar, dice tantas cosas, y volví a romperla. Y a los pocos días yo se la mandé ya como empleado, le mandé la tercera renuncia que nunca se publicó mi renuncia. Ah, no. Nunca se publicó. ¿Esta renuncia tenía términos? No términos agresivos, sino simplemente que no estaban dadas las condiciones por las cuales yo había entrado a trabajar con todo entusiasmo y a entregar mi profesión y todos mis pocos recursos para promover a la gente de abajo, nada más. Una cosa muy clara y muy precisa. Muy bien. Bueno, durante su actuación en el ministerio, ¿qué fue su logro más importante en su parecer, mirando así al pasado? Bueno, por lo pronto imagínense que ha pasado ya 20 y pico de años, en el 46, del 48, yo empecé a estar en el ministerio en el 48, al fin del 48 y hasta el 50, y hace un mes 25 altos empleados del ministerio me pidieron que si quería yo aceptarles una comida, de todos los que estaban en aquel momento, de modo que ese es un logro, es decir, que le reconozcan a uno el empeño, el deseo de servir y de ser útil, la multiplicación de las escuelas, de las escuelas de enseñanza primaria pasamos a la secundaria y recibí yo, por ejemplo, 17 colegios nacionales y dejé 95. En lo que se refiere a la universidad, organizamos las universidades para que en realidad sin tener aranceles y sin pagar absolutamente nada, la mayor parte pudieran al mismo tiempo tener tareas o becas si era indispensable para ayudar, además de no tener que pagar aranceles, ayudarles a que pudieran sobrevivir si tenían dificultades económicas. Después hicimos la casa del estudiante y del docente argentino ahí en la calle Paraguay, que todavía existe, una casa de 7 pisos. De manera que algunas cosas se dejaron, algunas cosas se hicieron. Y por otra parte, desde el punto de vista de la perfección del profesorado, desde el punto de vista de la perfección de los maestros, tratar de darle la nueva directiva de que había que estimular de todas maneras a la gente modesta, a la gente de trabajo, para que se incorporara al movimiento y se perfeccionara, en fin, empezando lo que ahora se llama en este momento, después de tantos años, lo que en este momento se llama la promoción permanente de los de abajo, para que pudieran ser técnicos, pudieran ser ayudantes, pudieran ser carpinteros y todo lo que estamos necesitando que no tenemos. Bueno, en aquellos años se establecieron, bueno, un poco antes la Comisión Nacional de Aprendizaje. Y claro, la Comisión Nacional de Aprendizaje, sí, claro que sí. Técnica o tecnológica. Así es, sí. Eso es. Sí. Bueno, voy a hacer la pregunta al revés. ¿Qué fue su frustración más grande? La frustración no hay ninguna frustración para mí, sino al contrario. El hecho de que veía que la cantidad de gente que se había acercado
al núcleo directivo, trataba de hacer cosas que no correspondían a mi modo de pensar ni de racionar, al punto tal de que la conclusión es que al único ministro que no se le hizo interdicción, ni se le hizo juicio, ni se le hizo ninguna absolutamente cosa, es el doctor Ivanisevic. Hay uno solo de los ministros que no hayan sufrido las consecuencias de la revolución que se llamó libertadora y que fue la que nosotros llamamos fusiladora, ¿no? Porque fue la de los primeros fusilamientos en el país, una cosa horrorosa, ¿no? Desde el año 28 del siglo pasado. ¿Qué? Cuando se fusiló Dorrego. Ah, cuando los Dorregos. Sí, sí. Muy bien. Bueno, quiero agradecerle mucho por